Así inicia Es Noticia en profundidad. Un placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Primero, como siempre, desplegados en titulares, es noticia Estados Unidos. Este jueves, y a solo 3 meses de las elecciones presidenciales, Donald Trump sugiere su aplazamiento. El argumento, la falta de transparencia en el voto por correo. ¿Cuáles son las razones detrás de esta sugerencia? ¿Quiénes la rechazan? ¿Quiénes la apoyan? Repasamos este panorama político nacional en minutos aquí en Noticia. En noticia, Colombia con récord de contagios, de muertes, el país se ubica entre los primeros en el mundo por la COVID-19. Mientras que el presidente del país, Iván Duque, señala que la nación va bien, la realidad, sin duda que dice otra cosa. Pero el gobierno insiste y cierra la puerta al apoyo internacional. Les ofrecemos este panorama. Y en noticia, Panamá, tercera jornada continua de movilizaciones contra la reforma laboral. Centrales obreras, profesionales, estudiantes denuncian que el gobierno aprovecha la pandemia para profundizar en un modelo que empobrece al pueblo y de qué manera. Analizamos todos estos hechos. Es noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Noticia Estados Unidos. Donald Trump sugiere aplazar las elecciones presidenciales pautadas para el próximo 3 de noviembre, lo que representaría un hecho inédito en la historia republicana de esta nación norteamericana. De acuerdo a todos los sondeos, el presidente Trump atraviesa la peor crisis de popularidad desde que arribó a la Casa Blanca en enero de 2016, cifras que han ido en picada con el transcurso de la pandemia de COVID-19 que ha condicionado el modo de vida y las relaciones políticas a escala global. Según la agencia Associated Press, al menos 68% de los estadounidenses reprueban a la administración en cuanto a la gestión de la pandemia. En este contexto, el mandatario afirmó este lunes, a través de sus redes sociales, la necesidad de posponer la jornada electoral. Textualmente expresó: ya está demostrado que la votación por correo es un desastre catastrófico, incluso para las áreas más alejadas. Los demócratas hablan de influencia extranjera en la votación, pero saben que la votación por correo es una forma fácil para que los países extranjeros entren en carrera. Incluso más allá de eso, no hay un conteo exacto. Propuesta inédita en la historia política de Estados Unidos, cuya fecha electoral está estipulada por una ley federal desde 1845 que ordena la realización de comicios presidenciales el primer martes después del primer lunes del mes de noviembre. La sugerencia del presidente solo podría materializarse con la aprobación del Congreso, donde además de estar en minoría, no cuentan ni siquiera con el respaldo de los representantes republicanos, cuyo líder descartó esta iniciativa. Entiendo la preocupación del presidente sobre el voto por correo, que es diferente a la votación en ausencia, pero nunca en la historia de las elecciones federales hemos dejado de celebrar una elección y debemos seguir adelante con nuestra elección, pero deberíamos tener votación en ausencia, pero este desastre, simplemente sacando votos sin tener ningún control, sin que la gente la solicite, realmente eso genera preocupación. Pero de ninguna manera debemos dejar de celebrar nuestras elecciones el día que las tenemos. Declaraciones que fueron refrendadas por el senador Mitch McConnell, líder de la mayoría en el Senado, quien aseguró que la ley que fija las elecciones está grabada en piedra, haciendo referencia a lo importante que son las tradiciones dentro del establishment político estadounidense. Hechos que evidencian el desgaste del sistema político estadounidense, cuyas estructuras formales fueron promulgadas a mediados del siglo XIX, que originaron una de las metodologías electorales más conservadoras de la actualidad. Y
Y en este mismo contexto, ¿qué dicen los demócratas, por ejemplo, que son mayoría en la Cámara de Representantes? ¿Qué dicen los medios de comunicación? ¿Qué dicen además que toman el pulso de la política nacional y de la ciudadanía? Le preguntamos a Jorge Gestoso desde Washington. Hola Jorge, muy buenas noches, adelante. Buenas noches, Tatiana. No solamente los demócratas, no solamente la prensa en general, sí, incluso la mayoría de los republicanos ha rechazado vehementemente la teoría del presidente Trump que sugiere entonces de que podría ser un mecanismo fraudulento la vía del correo para realizar los sufragios, cosa que absolutamente no está aprobado. Quizás es interesante, además de que ya a fines de abril el candidato Joe Biden sugirió la posibilidad de que Trump tratara justamente de postergar las elecciones. En ese momento la campaña de Trump sugirió entonces que estaba completamente, descartó esa posibilidad. Y te leo textualmente cuál fue la reacción entonces de la campaña de Trump en ese momento. Dijo que esa era una teoría conspirativa incoherente, desvaríos de un candidato perdedor que está fuera de la realidad. Bueno, hoy el candidato no es nada perdedor, sino todo lo contrario. Está justamente liderando todas las encuestas y por márgenes importantes. Los análisis de la mayoría de los expertos en política están diciendo que es un absolutamente manotón de ahogado a un presidente que viene en caída libre porque el manejo de la pandemia ha sido realmente desastroso en cuanto que ha cobrado miles de vidas. Decía también el intelectual Noam Chomsky, tarde o temprano el pueblo estadounidense le va a pasar la factura por los muertos que se ha generado a través de su política. Estamos hablando que superan los 150.000 muertos a hoy y están llegando, ya se aproximan a los 5 millones de contagiados. Y lo único que propone el presidente es a seguir reabriendo la economía, a seguir reabriendo las escuelas, a lo que se opone no solamente el mundo científico y médico, sino también a los propios maestros que justamente no cuentan con la garantía. Y es definitiva que todo lo único que le preocupa es su reelección. Ya a nivel institucional está poniendo a la historia del país en juego porque está cuestionando las instituciones, está cuestionando lo que es la trayectoria demócrata de las elecciones y todo por la sencilla razón de, según los analistas, se ve absolutamente arrinconado, se ve absolutamente perdedor y no quiere aceptar a esta altura de que la realidad lo está llevando a que el 3 de noviembre quedaría fuera de la contienda electoral. Tatiana. Jorge, y a todo esto parece que la Reserva Federal de Estados Unidos, la FED, tampoco le ayuda, porque cuando revisamos las cifras que precisamente salen durante esta jornada sobre la caída abrupta para el segundo trimestre de este año 2020, dicen que tienen que mantenerse con los intereses casi en cero, es una pérdida de PIB superior al 30% y daban cuenta de una cifra de por allá de 1940, desde que se tienen estadísticas, que no había una situación de esas. Entonces llama también la atención que desde dentro de la misma institucionalidad pues presenten esas cifras y digan que no tienen nada más que hacer. Y sucede además, Tatiana, de que este primer tuit en donde sugiere el retraso de la elección lo publica 30 minutos, a solo 30 minutos después que se dieron a conocer estas pésimas noticias económicas, como tú decías, una caída del Producto Interno Bruto del 33% en el segundo trimestre, el peor de la historia, la peor caída de la historia. Al mismo tiempo, el Departamento de Trabajo da a conocer las cifras de la semana pasada, que siempre lo da una semana de atraso, 1.400.000 nuevos pedidos de beneficios por desempleo, que suma desde marzo 54 millones de estadounidenses. En el día de mañana termina el plan donde le daban a quienes estaban desempleados
posibilidades de recibir un cheque de $600 se les termina, es decir, y todavía se están peleando en el Congreso demócratas y republicanos y no vienen todavía con ningún plan alternativo, es decir, la situación es realmente dramática y en función de ese drama, el presidente vuelvo y repito, de acuerdo a los analistas, está absolutamente arrinconado, absolutamente con todas las condiciones para ser el gran perdedor y entonces saca de la manga para atraer y distraer la atención, para que en vez de hablar de estas cifras económicas desastrosas, se hable de esta nueva carta que saca así de manera totalmente infundada, para que la gente hable más de eso y no de que la economía está dejando a millones de estadounidenses, con decirte que las colas para pedir comida, es decir, estadounidenses que no tienen para comer, hacen colas de kilómetros con los autos por la cuestión de la pandemia para que le den comida porque no tienen para comer. Y esta situación se agrava y el pronóstico es que se va a poner todavía peor en los próximos meses. Tatiana, es realmente catastrófico. Situación dramática, Jorge, y es Estados Unidos. Muchísimas gracias, Jorge. Muy buenas noches. Gracias siempre. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello Gloria Larriva, política estadounidense vinculada al Partido Socialismo y Liberación. Nos acompaña desde el estado de Washington. Gloria, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Bienvenida. Buenas noches. Muy bien, gracias a usted. Muchas gracias a usted. Primero, conocer tu visión, tu opinión acerca de la propuesta o sugerencia o planteamiento que hace el presidente Trump de aplazar las elecciones presidenciales. Como dijo Jorge, es una diversión para tratar de que la gente no piense en que las encuestas muestran que Trump está perdiendo rápidamente en las elecciones. Él teme y sabe realmente que va a perder. Y es increíble porque no está tomando ninguna atención a la crisis, al catástrofe económico y de salud en este país. Todo es sobre que la gente lo maltrata, todo es personal de un hombre psicológicamente enfermo. Y sin embargo, hasta este momento los republicanos lo han estado respaldando. Ahora están alejándose un poco de él, pero les gustó lo que él decía, lo que él hacía en cortar los impuestos a los ricos, lo que hacía para ellos. Y ahora que están en peligro ellos de perder sus elecciones en noviembre, ahora se preocupan. ¿Y qué es lo que hay detrás de lo que él dice que sería un verdadero fraude, el voto por correo? Sí, es algo que ya también es parte de la tradición del complejo sistema de votación que tiene Estados Unidos, Gloria. Pues la derecha, e incluso Trump, que lo comenzó nuevamente, la derecha siempre ha dicho que hay fraude electoral para usar como arma, atacar a la gente pobre, la gente de color mayormente, por ejemplo, el pueblo afroamericano, que perdieron el derecho de votar 400,000 personas en la Florida en el año 2000, cuando ganó George Bush. Pero el fraude es por parte de Trump. Lo que él está diciendo, Trump, es que votar por correo va a arriesgar las elecciones. Pero ellos saben que cuando la gente puede votar desde su casa, especialmente en este tiempo de pandemia, que el voto es más seguro, y es lo que le preocupa, de que el voto está seguro. Hay muchos estados que ahora están adoptando esta medida de votación permanentemente, de recibir su boleta en el correo y votar con paz y calma y tranquilidad en la casa y luego ponerlo en el buzón. Eso es lo que teme Trump y está usando un pretexto de fraude. Es decir, es un sistema confiable por el que no tendría que haber ningún tipo de preocupación. Esta parte del proceso de votación por correo. Sí, cómo no. Entiendo, porque es importante cuando además se lo pone en mayúscula, que eso implicaría un fraude. ¿Dónde estaría? Sí, dígame, Gloria.
Sí, por otra parte, con este llamado de que es, o acusación falsa de que es fraude, también él está muy preocupado porque las estadísticas, como dijo Jorge Gestoso, son escalofriantes, que no solo 54 millones han perdido su trabajo en este tiempo de pandemia, simplemente porque el gobierno no usó su poder económico y político para tener un plan nacional de cerrar todo, de dar suficientes fondos a las familias, toda la gente para que se quedara en casa, a exigir que todos usaran las mascarillas. No, él rehúsa usar la mascarilla. Entonces, esos 54 millones que perdieron su trabajo, aunque algunos están reempleados nuevamente, no tienen plan de salud ahora, junto con los 30 millones que no tenían antes. Los 12 millones de personas esta semana pasada que ahora en el país están bajo peligro de perder su vivienda porque no pudieron por meses pagar el alquiler o pagar si están comprando casa. En este país donde tenemos más riqueza que cualquier otro país en el mundo. Y luego el gobierno sigue bloqueando los países que están haciendo un tremendo trabajo defendiendo a su pueblo de la pandemia. Cuba bloqueada, más fuerte que nunca. Venezuela, que no puede recibir los medicamentos que necesita por el bloqueo, las sanciones. Y Trump está haciendo apelaciones racistas a su base tradicional, los que votaron por él la última vez. Y pensando que si puede atacar a la gente afroamericana que están protestando o toda la gente que están exigiendo justicia para el pueblo afro, en vez de eso, él está acusando a esa gente de ser terrorista. Él está abogando por los supremacistas blancos. Sí, manteniendo en clave electoral, en términos electorales, ese voto duro que lo ha acompañado hasta este momento, pensando además en la posibilidad de una reelección. Ahora, con todo esto que nos estás diciendo, Gloria, entonces se interpreta que él hace esta sugerencia de aplazamiento de elecciones para desviar atención, que no hay entonces detrás un sustento, un argumento, un apoyo político para que se dé ese escenario. Tal vez piensa que va a asustar a la gente en no votar por ser acusados de fraude, pero yo estoy aquí en Washington, he estado por todo el país, yo también soy candidata electoral y es increíble ver el enojo, la rabia de la gente que dice qué está pasando en este país con Trump. La gente comentando públicamente, no pueden creer lo que está pasando, saben que estas pérdidas de tanta vida que todavía no ha bajado es algo que era evitable. Ya estamos a punto de, rebelión por el pueblo. Yo estuve anoche y anteayer en las protestas de Portland, Oregon. Son marchas pacíficas donde Trump ha mandado a los federales a varias ciudades diciendo que hay crimen que tiene que parar. Él teme, junto con la clase dominante, ellos temen que la gente va a levantarse, no solo la juventud en contra de la brutalidad policial, sino la gente en contra de esta crisis. Porque las señas están ahí. No hay respuesta del gobierno. No hay solución. Sí, el panorama es muy, muy claro. Unas movilizaciones antirracistas desde hace 2 meses que no se detienen, como bien lo recuerdas, por ejemplo, en el caso de Portland, en Oregon. Pero resulta bastante paradójico todo esto, porque los mismos referentes republicanos como Mitch McConnell en la Cámara Alta, en el Senado, han dicho que tiene que haber sí o sí elecciones el próximo mes de noviembre. Así que son parte de todo este poder que ha estado al lado de Trump, pero ahora parece que lo dejan solo, ¿o es que es parte del juego, Gloria? Ellos se han mantenido al lado de Trump
hasta los últimos días. ¿Por qué? Porque les gusta mucho, como dije antes, que Trump está dándoles grandes o prometiendo más recortes de impuesto a esas gigantescas compañías. Sabe que las 4 compañías de Facebook, Google, Twitter y Amazon han ganado $600 mil millones más de ganancia en estos 4 meses de pandemia, porque la gente tiene que comprar de ellos la comida, los cargamentos, todo. Y no pagó Amazon impuestos el año pasado. Esta crisis puede ser resuelta con tomar control de esas compañías. Y entonces los republicanos se están alejando de Trump ahora porque temen que ellos mismos van a perder el Senado, que tiene mayoría republicana por ahora. Mitch McConnell, que es el jefe, el líder de los republicanos en el Senado, él está bajo riesgo de perder. Y todavía, Presidente Trump sigue con más y más a la derecha. Ahora, Biden, el candidato demócrata, Biden todavía dice que no hay necesidad de un plan de salud nacional en medio de pandemia. Él todavía dice que no hay necesidad de cambiar las leyes que pusieron tanta gente en la prisión, las leyes que permiten a la policía matar a gente. Entonces, la alternativa es muy débil, pero yo creo que Trump va a perder. En este momento va a perder. Lo que pasa es que, Gloria, esto es toda una encrucijada, porque Biden es también parte de un sistema que ha llevado al país a toda esta situación, a todo este colapso. Es un momento difícil para el pueblo porque esas son las opciones que hay. Tendrían luego, no será para este momento, pero tal vez dentro de unos años, después de toda esta movilización social, repensar, entre otras cosas, en el sistema electoral estadounidense. Sí, pero nosotros creemos que los cambios van a ser después y fuera de las elecciones. No tenemos que esperar 4 años ni 2, porque la gente no puede aguantar. Y cada cambio social en este país se ocurrió con la movilización y lucha de la gente. El seguro social, el derecho al desempleo, los derechos para las mujeres, la gente LGBT, todos los cambios sociales, derecho de sindicalizarse para los trabajadores, todo ha sido por medio de la lucha social. Y es una verdad de la sociedad, que la gente hace el cambio. Los políticos pueden estar trancados ahí sin hacer nada, pero nosotros vamos a hacerlo. Hemos visto desde el asesinato de George Floyd que ha habido un gran cambio de conciencia en mucha gente que no pensaba nada de la brutalidad policial contra el pueblo afro y latino. Ahora hay mucho cambio, mucho apoyo a las protestas. Esto va a ayudar a toda la gente, todo el pueblo en saber, a las calles, juntos, unidos. Que algo suceda. Gracias, Gloria, como siempre. Gracias por tu análisis. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Hasta luego. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Colombia, con récord de contagios y de muertes, el país se ubica entre los primeros del mundo por la COVID-19. Mientras que el presidente del país, Iván Duque, señala que la nación va bien, en realidad dice otra cosa. Pero el gobierno insiste y cierra la puerta al apoyo internacional. Tenemos ese panorama, lo analizamos al volver en Es Noticia.
En noticia Colombia, la nación se convierte en el nuevo foco de la pandemia en América Latina por su elevada cifra de contagios. El Ejecutivo parece ciego ante la emergencia y planea mayor presupuesto en armas que para la salud y la educación. Colombia alcanzó este jueves las 9.800 muertes por COVID-19 y acumula 286.000 casos confirmados. La víspera tuvo el día más trágico en el contexto de la pandemia. La mayor cifra de fallecidos hasta el momento, 380 personas. De esta manera se posiciona como el quinto país en el mundo, con el mayor número de muertes por millón de habitantes. Con ese registro, el presidente Iván Duque ordenó prolongar un mes más la cuarentena, pero mantiene las numerosas excepciones económicas en todo el país. El mandatario considera que se ha manejado adecuadamente la pandemia y Colombia sigue siendo un país atractivo para la inversión. Y es que yo veo a una Colombia que sale y que sale con ímpetu. Una Colombia que en 5 meses ya está haciendo pruebas en humanos de ventiladores producidos en Colombia. A una Colombia donde las empresas se reconvierten para atender la pandemia. A una Colombia del comercio electrónico, a una Colombia de la conciencia. Y yo creo que esta pandemia le va a dejar al mundo la más grande aceleración del siglo XXI. El sistema de salud está colapsado, aunque las autoridades digan lo contrario. Es la denuncia que hacen federaciones médicas y sociedades científicas. Bogotá es la ciudad más afectada por la pandemia. El índice de ocupación de unidades de cuidado intensivo es del 93%, según el Colegio de Médicos de la ciudad. Los trabajadores de la salud denuncian que no se les garantizan los elementos de protección y también existe déficit de personal. Solicitan medidas preventivas extremas urgentes. Hicieron varias reuniones de todas las agremiaciones que congregan a los trabajadores del sector de la salud y los profesionales del sector de la salud, solicitándole a la alcaldía y al gobierno nacional, y hemos enviado cartas también solicitando que se decrete una cuarentena completa. La alcaldía reclama el accionar del Ejecutivo Nacional, pero al mismo tiempo se planea la apertura de negocios y algunos colegios para finales de agosto. Por eso insisto, los ventiladores que nos ofreció el presidente, que se comprometió desde abril a entregarlos, los necesitábamos era para junio y julio, que es cuando sabemos que la pandemia está creciendo, no para septiembre, pero los necesitamos es ya, mi querido amigo, porque nosotros necesitamos que los ventiladores lleguen a las UCIs, no a los entierros. No a los entierros, sino a las UCIs. Es ahorita que no se ha copado la capacidad cuando debemos instalarlos para poderle salvar la vida a los bogotanos. En medio de la crisis, el Ejecutivo presentó ante el Congreso el proyecto de lo que será el presupuesto general de la Nación para el 2021 de 314 billones de pesos, aproximadamente 12% más elevado respecto al de este año. El senador por el partido Polo Democrático, Wilson Arias, advirtió en Twitter sobre los recortes presupuestarios que contempla el plan. Señala que al menos 1,1 billón de pesos se restaría el presupuesto de inversión en educación inicial preescolar, básica y media. Calificó esta pretensión como inconcebible en un momento de alta desescolarización. Asimismo, el senador indicó que el presupuesto para el 2021 de Duque también pretende aumentarle más el presupuesto para la guerra, un 13,9%, que al de la salud, 12,2%. Sobre esto detalla, 695.000 millones de pesos aumentaría el presupuesto del Ministerio de Defensa para el próximo año, 13.800 millones el del Instituto Nacional de Salud y 6.000 millones el de inversión en salud pública. A esto se suma otra serie de proyectos emanados desde el Ejecutivo que no corresponden con las urgencias y solicitudes de los colombianos. Más información a esta hora desde Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tovar. Hernán, muy buenas noches. Teníamos de hecho las cifras en pantalla, pero no es solamente eso. Además de Bogotá, hay otras ciudades, otros departamentos con serias dificultades, especialmente en los hospitales y bueno, en general en el sistema hospitalario. Quiero preguntarte primero de ello. Tatiana, muy buenas noches, televidentes, muy buenas noches, y efectivamente las cifras se las recuerdo a los televidentes y a usted para tener un contexto también general. Las más recientes,
que dio el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud. Se registran el día de hoy 9.965 contagios nuevos y las muertes 356. Desde hace 4 días hacia acá, las muertes y los contagios han seguido de forma ascendente en Colombia. La cifra más superior, la cifra de más muertes se registró el día anterior, la segunda el día de hoy. Pero esto da cuenta, Tatiana, de una debilidad en infraestructura y estructural en el sistema de salud colombiano. Los hospitales y clínicas han dado cuenta de que esta situación pues, se desnuda en esta, digamos, pandemia, pero se viene presentando de tiempo atrás. Una ley 100, una ley de salud que privilegia el negocio antes que la salud, donde los recursos son girados a algunas empresas prestadoras de salud que los manejan y los distribuyen. En esa medida, los dineros o los recursos no llegan pronto, llegan recortados a los hospitales. Los médicos han venido haciendo una cantidad de manifestaciones en relación a que, uno, no hay estabilidad laboral y en plena pandemia, pues algunos se les adeudan hasta 3 y 4 meses sus salarios, tampoco han recibido oportunamente los equipos de protección, pero también, Tatiana, se suma una cantidad de políticas sociales y económicas que no les han llegado prontamente, sobre todo a la población más vulnerable. Se han tomado algunas medidas, digamos, de restricción para la movilidad en las ciudades del país, pero al no llegar estas ayudas, las personas más vulnerables tienen que salir a las calles a buscar este recurso. Algunas medidas como en Bogotá, en ciudades como Bogotá y Medellín, se han tomado para, digamos, que la gente, las personas no salgan masivamente a las calles, pero las medidas que no han servido. Aquí en Bogotá se tienen medidas de aislamiento por sectores. Se había pensado que al subir las ocupaciones en las UCI, en Bogotá y en Medellín, las ciudades principales, ya llega al 90%, estas medidas, digamos, se iban a tomar de forma general, una cuarentena de forma general. Por presión de algunos sectores, como se ha venido presentando, no se ha hecho y se ha hecho de forma sectorizada, lo que efectivamente ha subido los picos de contagio y de muertes en las ciudades de Colombia. Y en otras ciudades esta situación se replica. Si en las ciudades principales los hospitales y clínicas ya tienen una ocupación del 90%, así está a nivel general, Tatiana, esa es la situación de salud y sobre todo en pandemia que presenta Colombia con los más altos números de contagios y muertes a nivel Latinoamérica, Tatiana. Esa es la situación, lamentablemente, este récord, nada bueno para Colombia y su población. Gracias, Hernán, muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a entrar con el análisis, nos acompaña para ello Ángela María Robledo, es congresista colombiana de la Colombia Humana, nos acompaña también desde Bogotá, vía telefónica. Congresista, muy buenas noches, bienvenida a Noticia de Telesur. Buenas noches para ti y para todos quienes siguen Telesur en este momento. Muchísimas gracias. Congresista, dice el presidente Duque, voy a leer solamente parte de lo que ya teníamos en pantalla, pero es para recordarlo, y a usted esto qué le dice. Veo a una Colombia que sale adelante, una Colombia que se mantiene con ímpetu, cuando estamos viendo esta situación tan compleja producto del mal manejo de la pandemia. ¿Esto qué le dice a usted? Pues bueno, lo que hemos dicho hace mucho tiempo respecto al manejo absolutamente, digamos, lleno de vicisitudes, de dificultades, de falta de claridad por parte del presidente Iván Duque. Realmente aquí quienes le han puesto, en una expresión muy colombiana, el pecho al viento, a esta tormenta más bien, han sido los gobernantes locales. Son ellos, los de las grandes y medianas ciudades y ellas, quienes han liderado enfrentar este momento tan doloroso del país y quienes han tomado las medidas incluso más arriesgadas y más importantes para proteger la vida. Nosotros tenemos un presidente que sale todos los días en todos los medios de comunicación, 1 hora, hora y media, y da ese tipo de mensajes tan absolutamente ambiguos, ambivalentes, porque como ustedes lo señalan, hoy somos el país que en tasa de letalidad de COVID en América Latina es el más alto
y tenemos 286.000 casos de contagiados y casi 10.000 muertos. Entonces, por supuesto que nos duele enormemente y vuelvo y repito, aquí ha habido un manejo del presidente Duque desde el escritorio. Es un hombre que no ha salido a los territorios, que no conoce lo que se está viviendo en un país que está pasando por un momento tan duro, y los gobernantes locales, aquí los llamamos los alcaldes y las alcaldesas, han sido las que están buscando en medio de tanta precariedad, porque tenemos una ley 100 de salud que convirtió la salud en un negocio que ha vuelto muy precaria la posibilidad de atender este momento tan difícil, tan doloroso para nuestro país. Congresista, cuando la escucho atentamente, lo que uno se pregunta es si este distanciamiento, si este alejamiento, esta visión de una presunta realidad que tiene el presidente Duque versus la realidad verdadera es intencional, tiene un objetivo específico. ¿Qué es lo que estaría buscando o es que tiene muy malos asesores? Pues la verdad es que uno entiende, Tatiana, que los gobernantes tienen que buscar momentos y mensajes de esperanza, porque en este carnaval de la incertidumbre, como muchos autores han llamado este momento que vive el mundo, mensajes de esperanza son importantes, pero también hay que recordarle al presidente Duque y a sus asesores que los mensajes de esperanza tienen que tener consistencia. Y frente a este momento tan difícil, aquí realmente la cuarentena se vivió hasta el 27 de abril, porque se abrió la economía con una decisión que fue depredadora para Colombia, que fue el día sin IVA, donde después las curvas han mostrado que ese día que se llenaron las grandes superficies para comprar productos innecesarios, diría yo, se convirtió en un elemento que cambió en ciudades como Medellín, como Cali, el pico, lo que llaman el pico, la ascendencia de la curva de la pandemia. Entonces, bueno, es un momento muy difícil, por eso decimos, para mí, como mujer de la oposición, la solidaridad todo el tiempo con Colombia, con el cuerpo médico, con la lucha que están dando en primera línea médicos, enfermeras, internistas, en medio de tanta dificultad, los gobernantes locales, y al presidente Duque decirle que se ponga serio, que esto es serio, que esto que estamos viviendo duele mucho y que amerita medidas para proteger la vida. Una situación muy seria, sobre todo cuando vemos los expertos en materia de salud que hacen perspectivas producto de estas estadísticas a diciembre. Para Colombia es una situación muy, muy, muy dramática. Ojalá y no se llegue a ese momento, sin embargo, en la perspectiva que se plantean es muy difícil. Ahora bien, ¿a qué se debe, congresista Robledo, este debate que ante una situación de estas parecería sin sentido porque parte de la ideologización, cuando, por ejemplo, el alcalde de Medellín y el alcalde de Cali dicen que van a pedir ayuda a nivel internacional a varios países y entre ellos a Cuba a través de la misión Henry Reef? Aparece entonces todo este asunto de debate y polémica cuando vemos una situación tan dramática. Bueno, esto es no fruto de la polarización, porque un país en guerra como ha sido Colombia, pues la polarización mayor es vivir en la guerra. Aquí hay una radicalización y un desconocer, por ejemplo, que Cuba, que es uno de los países que tiene en este continente un sistema de salud absolutamente admirable, sea, digamos, tratado con tanto desprecio por parte del gobierno nacional. Cuba apoyó en la época del ébola los países en África y con ese trabajo juicioso y riguroso ayudó a paliar esa pandemia tan dolorosa para el pueblo africano. Llegó a Europa y ayudó en España y en Italia de manera decisiva a resolver y a paliar este momento tan duro, porque esto no es solo para Colombia, aquí lo estamos pasando muy mal en general en América Latina,
y la reacción, pues la sobreactuada, diría yo, del lado del gobierno nacional y del partido de gobierno y de los uribistas en particular, diciendo que eran un peligro los colegas de Cuba. Pues realmente a mí me produce un poco de risa, ¿no? Y me produce tristeza también porque tenemos un déficit de internistas. La ley 100 vuelvo y repito, la salud una mercancía, y los especialistas en Colombia han tenido enormes dificultades para su proceso de formación. Pues hoy necesitamos internistas, hoy necesitamos intensivistas, que son los que ayudan con toda su idoneidad a manejar las unidades de cuidados intensivos. Pero no, aquí el asunto pasa por la ideologización de un elemento que está por encima de cualquier ideología, que es proteger la vida. Que es nada más y nada menos que la vida, que la propia humanidad. Congresista, ahora desde el propio seno del legislativo, llama también la atención que en medio de todo este panorama, lo que entonces ahora esté discutiéndose es el Plan Nacional de Desarrollo, porque bueno, sin duda los tiempos deben darse para el año 2021, pero con tal situación no hay una mayor concentración, un mayor foco de recursos en el sistema de salud del país. ¿Hay alguna manera de que esto pueda cambiar? ¿Hay alguna manera de que se comprenda a través de los partidos de la alianza de gobierno que lo que Colombia necesita ahora es más dinero para salud, más recursos para la salud, para los médicos, para atender a la gente y menos dinero para la guerra? Es verdad, claro que sí, tienes toda la razón. No estamos discutiendo el plan de desarrollo, el plan de gobierno más bien, sino el presupuesto para el 2021, y hay un proyecto que hemos radicado con los senadores Iván Cepeda, Antonio Sanguino y la representante María José Pizarro, y yo también lo presento, que es la vacuna gratuita, universal y obligatoria. Esto te lo digo porque, por supuesto, esa financiación, lo dice nuestra Constitución, exige conseguir los recursos de financiación de parte del Estado para enfrentar esta vacuna. Y no vemos en esta primera versión del presupuesto nacional un compromiso real del gobierno para que no solo buscar que se liberen las patentes, porque lo estamos haciendo no solo para Colombia, creo que para América Latina, para Venezuela, para Ecuador, para Chile, para Uruguay, ¿sí? Ahí deberíamos actuar como países latinoamericanos y de Suramérica para enfrentar este momento, sino para que de manera específica Colombia tenga esos recursos. El debate en las comisiones terceras y cuartas, que es donde en Colombia se discute el presupuesto, apenas empieza. Y por supuesto, del lado de la bancada de la oposición, que la conformamos 44 congresistas de los partidos, llamémoslos progresistas, vamos a dar un enorme debate para que sea una realidad. Tenemos dos propósitos, Tatiana, en este momento: la financiación y la gratuidad de esa vacuna, donde la mayor responsabilidad es del Estado, y una renta básica, porque en Colombia también el país se va a devolver, y ya de hecho tenemos resultados muy preocupantes, a una pobreza como no la vivíamos hace 2 décadas por lo menos. De hecho, congresista, sí, para despedirla no quiero dejar de plantear eso que usted bien recuerda, y es todo el tema de esa necesidad de la renta básica, al ver que sin duda la cuarentena con hambre pues no funciona, ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo. Eso está más que visto en todos estos meses, ha quedado evidenciado. Sin embargo, el gobierno llama a una renta básica a una pequeña porción de dinero que entrega también a un grupo de personas que no cumplen con este gran, digamos, sector de necesidades, que es aproximadamente 30 millones de personas. ¿Hasta dónde entonces puede avanzarse en esa exigencia de una renta básica también en este momento? Bueno, en este momento hemos ido sumando apoyos incluso de partidos de gobierno. Entonces, porque bien dices tú, la transferencia actual de subsidios en Colombia es muy precaria, y la pretensión de esta renta básica, que no es la renta básica que debería quedarse por el resto de este gobierno, y ojalá
por el resto del tiempo, no solo para Colombia. La CEPAL la está pidiendo para América Latina. La aspiración es a poder al menos tener para que las familias puedan vivir con alguna dignidad en estos meses tan difíciles, un salario mínimo que en Colombia son aproximadamente 900.000 pesos. Vamos sumando, digamos, voluntades, llamémoslo así, estamos en esa tarea y, creo que la lucha es latinoamericana. Latinoamérica vive un momento muy difícil, es el momento de sentirnos hermanos y hermanas por una causa hoy que es proteger la vida y protegerla con dignidad. Muchísimas gracias, congresista. Un placer y muy buenas noches. No, gracias a ustedes, por lo menos me pude conectar con ustedes vía telefónica. Les mando un saludo muy especial. Muchísimas gracias por eso. Muy buenas noches. La próxima nos vamos a ver. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Noticias. Al volver en Noticia Panamá, tercera jornada continua de movilizaciones contra la reforma laboral. Centrales obreras, profesionales, estudiantes denuncian que el gobierno aprovecha la pandemia para profundizar en un modelo que empobrece aún más al pueblo. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a revisarlo al volver en Es Noticia. En Noticia Panamá se reactivan las protestas en el país, en esta oportunidad contra la reforma laboral propuesta por el gobierno. Las organizaciones sociales denuncian que el Ejecutivo aprovecha la pandemia para profundizar en un modelo que afecta sin duda a la clase trabajadora. Movimientos sociales, entre ellos sindicatos, grupos comunitarios, ecologistas, gremios de profesionales y estudiantes universitarios, marcharon este jueves contra los cambios al Código de Trabajo, impulsados por el presidente panameño, Laurentino Cortizo, como respuesta a la pandemia de la COVID-19. Los manifestantes protestaron contra lo que denominan una pretensión del gobierno de que solo los trabajadores paguen la crisis, lo cual ha unido a organizaciones de diversos sectores en rechazo a la reforma del Código de Trabajo. En este sentido, expertos universitarios y estudiantes denuncian la desigualdad y el atropello a los derechos económicos, laborales y ciudadanos. Cuando esta sociedad ha sido una sociedad que tuvo 15 años de crecimiento económico sostenido, una sociedad que es la sexta o séptima sociedad más desigual del mundo, quiere decir que aquí ha habido una importante acumulación que sin embargo no ha llegado a los sectores sociales. Nosotros como estudiantes no podemos ignorar la realidad que está a nuestro alrededor. O sea, cada día se están precarizando las condiciones de los trabajadores y trabajadoras. Y como tal, nosotros que somos la Universidad de Panamá, la Universidad del Pueblo, donde nuestros padres y madres son trabajadores, necesitamos defender las luchas. La protesta se realizó con medidas de distanciamiento en medio de la persistente lluvia de la ciudad capital, con una caminata y un acto frente a la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Allí denunciaron los ajustes a la norma laboral vigente, los cuales otorgan beneficios a los grandes empresarios, al tiempo que precariza la calidad de vida de la población. Según Alejandro John, dirigente de la Federación Unitaria de la Clase Trabajadora, llegaron hasta allí por ser la cuna de los buitres de la oligarquía. El proyecto económico neoliberal fracasó. Hoy día quieren reciclar su economía sacrificando a los principales productores de su riqueza, que es la clase obrera. Para los trabajadores, el problema no solo es el cambio a las leyes laborales, sino la falta de asistencia social para la ciudadanía, tras la pérdida de empleos y la paralización del comercio, en un modelo económico que fracasó en su tarea de atender las necesidades básicas de la población, situación que consideran ha quedado en evidencia con la crisis sanitaria.
Este es el tercer día consecutivo de movilizaciones, protestas y la segunda semana en la que se dan manifestaciones en contra de los cambios al Código de Trabajo. Sumamos más información con nuestro corresponsal en Ciudad de Panamá, Hugo Vera. Hola Hugo, muy buenas noches. Saludos compañeros y a toda la audiencia que nos sigue a través de las pantallas de Telesur. El día de hoy, así como el resto de la semana, miembros de sindicatos panameños se siguen manifestando en contra de lo que ellos consideran una modificación al Código de Trabajo. Se trata de un proyecto de ley presentado por el Ministerio de Trabajo para modificar algunos artículos, entre ellos algunos como el que permite y extiende el tiempo de las suspensiones que pueden hacer algunas empresas a los contratos de trabajo durante la crisis por la COVID-19. Este proyecto de ley, presentado por Doris Zapata, la ministra de Trabajo, hace ya más de una semana, contempla también algunas otras cosas como la suspensión del pago de algunas horas extra, la disminución de esos pagos. Además pone también en riesgo temas como el fuero de maternidad. En este momento algunos gremios de trabajadores se han acercado a la Asamblea Nacional, donde mantienen conversaciones con los diputados para que estas modificaciones no se den de esta forma y que se dé un nuevo diálogo donde se pueda proponer otra salida que beneficie a los trabajadores. Recordemos que este anteproyecto supuestamente viene de una mesa tripartita, sin embargo los trabajadores aseguran que no se tomaron en cuenta sus posiciones y que se pretende flexibilizar las normas solamente para beneficiar a los empresarios para que durante esta crisis logren sacar más ingresos, logren lucrar más a costa de los trabajadores panameños, que además están solicitando medidas de bioseguridad para el regreso a la supuesta normalidad. Una cosa que no se ha dado aquí en Panamá debido a que el incremento de casos ha ido en aumento y también el número de muertes. Esa es la información por el momento. Volvemos con ustedes a los estudios. Agradecemos a nuestro corresponsal en Ciudad de Panamá por contarnos de esto. Vamos a entrar con el análisis. Justo por esta cámara saludo a mi invitado, Rafael Moreno, analista internacional, ex embajador de Panamá en El Salvador, Cuba y Costa Rica. Nos acompaña desde esta nación centroamericana. Rafael, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, compañera. Un placer en estar con ustedes. Primero, permítame felicitar a Telesur en sus 15 años, ya que ha sido la que nos ha dado la herramienta para, en la batalla de las ideas, como decía Fidel, luchar con la verdad y defender la verdad. Muy buenas noches y agradecido por la entrevista que me permiten. A usted muchísimas gracias, Rafael, por compartir estas palabras de... Bueno, es 15 años de trabajo permanente de Telesur en el marco de los sueños de integración y sigue adelante. Si le parece, entramos en materia, Rafael, para hablar de esta reforma laboral que va en contravía de toda una cantidad de necesidades de un pueblo que en los últimos años hemos visto cómo ha ido creciendo lamentablemente en la pobreza multidimensional. Entonces, la pregunta primero es con respecto al gobierno, ¿para quién es esa reforma laboral que avanza a instancias de la decisión del gobierno? Indiscutiblemente para la burguesía. Esto no hay vuelta de aquí. Mire, yo quiero primero, para poder no equivocarse uno en lo que dice, tenemos que remontarnos a la historia. El que tiene la historia tiene la verdad. En la época de Omar Torrijos se le quitó el poder, había una corrupción muy grande y se le quitó el poder político a la burguesía, pero se le dejó el poder económico. Después de la invasión, los norteamericanos, los gringos, no son norteamericanos, que eso no, también Canadá es Norteamérica y México. Los gringos vinieron y hicieron una invasión, mataron un montón de panameños y establecieron su sistema de establishment panameño. Y aquí los que mandan es un establishment panameño, que son Mota y la burguesía y la oligarquía panameña. Hay 100 y pico de personas que tienen todo el poder económico y aquí la política se maneja con dinero, se compran los votos, se eligen a las personas comprando votos. Hay una corrupción desmedida en el país que me preocupa para el futuro de mis hijos y mis nietos, porque hay una corrupción excesiva. Entonces, estas reformas que se están haciendo el día de hoy no es más que un ataque, no solamente a los obreros de clase baja, sino de clase media y clase alta,
a todos los obreros, a todos los trabajadores. Es hecho entre paredes en privado y puesto a la Asamblea Nacional para su aprobación. Esto que está sucediendo en Panamá es vergonzoso porque se han aprovechado de un virus y de la situación económica tan caótica que viven para hacerle aún más daño, mucho más daño a los trabajadores. ¿Cuáles serían, Rafael, cuáles serían los sectores más afectados? Porque justo en esta tercera jornada de movilización llama la atención que no solamente salen quienes llaman a las centrales obreras para que se vayan a las calles, justo desafiando además la pandemia y la cuarentena, ese distanciamiento social, sino que también salen profesionales, salen estudiantes y salen también profesores. ¿Qué los une entonces en este momento? Es que tienen que unirse todos, porque salen afectados todos, salen afectadas hasta las señoras embarazadas, salen afectados el 13º mes, salen afectados todos los trabajadores, me explico. No solamente los que tienen salario mínimo y los obreros, sino también los profesionales, los estudiantes. Lástima que el problema aquí en Panamá es que los medios de comunicación social están manejados por la burguesía, entonces ellos no permiten que se diga la verdad. Por eso es que yo primero quise alabar a Telesur, porque nos permite por este medio decir la verdad al mundo. Ustedes nos permiten decir la verdad al mundo, gracias a Hugo Chávez, grandísimo Hugo Chávez y Fidel, que pudieron dar este medio para nosotros decirle la verdad a los pueblos. Porque los profesionales y todos se están dando cuenta ahora de que esto no solamente va contra los obreros, va contra todas las clases trabajadoras del país. Si esa ley pasa, pero por el otro lado, toda ley tiene su contraley y toda desventaja tiene su ventaja. En todo caso, Rafael... El virus. Sí, permítame aquí... El virus nos va a ayudar a acabar con el imperialismo, se lo digo con toda sinceridad. Ese va a ser nosotros que hemos luchado tanto por buscar la justicia social, y el virus nos va a dar la justicia social por el costo dolorosamente de mucha muerte. Bueno, de hecho ya hemos visto la situación compleja que hay al interior de Estados Unidos. Permítame preguntarle esto para despedirlo, pero ¿hay alguna probabilidad de que este proyecto de ley no pase si el gobierno igual tiene una coalición que lo acompaña y se convierten en mayoría? Mira, crear conciencia en un medio donde existe un Dios que es el Dios dinero. ¿Usted cree que si yo tengo dinero y manejo a la gente con dinero, puedo despertarle conciencia con moral y con honestidad? Eso es difícil. Pero veremos, yo espero y deseo que rectifiquen lo que están haciendo. Mire, por ejemplo, le han dado 1.000 millones al sector bancario y al pueblo le dieron 100 millones. ¿Cómo es posible eso? Aquí se está manejando, es un gobierno totalmente de derecha, extrema derecha, igual al de Bolsonaro y al de Trump. Así lo comparo yo. Todo es para decisión de las grandes capitales y no para el pueblo. Esa es la realidad que estamos viviendo nosotros aquí en Panamá. Pero de que se vaya a arreglar, pues yo tengo la esperanza que despierten y digan, oye, existe un pueblo de 4 millones de habitantes, casi 5, que necesita de nosotros. No solamente son las 100 y pico de familias que hay otro pueblo que necesita. Y el pueblo, y no solamente el sector bancario y el empresario, también los trabajadores son los que necesitan. La rectificación del señor presidente, se lo digo yo porque yo voté por él, le pido, por favor, rectifique y busque el bien del pueblo, no el bien de los ricos. Por favor, señor presidente, rectifique. En un pueblo tan necesitado y como reiteramos en los últimos años hemos visto esa mayor brecha que crece en términos de la población tan necesitada, empobrecida y este mínimo porcentaje de las grandes riquezas. Rafael, muchísimas gracias por ese análisis. Panamá es un país, escuche, Panamá es un país sumamente rico. Aquí hay mucho dinero, hay una disparidad económica excesiva. Los ricos son muy ricos y los pobres muy pobres. Es uno de los países, creo que es el 7º con mayor desigualdad económica en el mundo, con la riqueza que existe del canal del sector terciario que está
con una gran cantidad de empresarios. Aquí hay una cantidad de riqueza. Usted ve el dinero por todos lados y el pueblo pasando trabajo. Eso no puede ser posible que siga así. Tenemos Usted lo que dice con toda claridad. Cambio social. Usted lo ha dicho con toda claridad. Gracias, Rafael. Con eso lo despido. Muy buenas noches y gracias. Buenas noches a ustedes y muchas gracias por su entrevista. Muy amable. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Como siempre, un placer haber estado con ustedes. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @NoticiaTelesur, @Tatiana Telesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Con eso los dejamos. Hasta mañana.